En vivo, en directo. Bueno, Gloria a Dios. el Señor me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Se han gozado, Amén. están bendecidos. Amén. Gloria sea al Señor. Estamos en buen tiempo para meditar la palabra del Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Busquemos Efesios, amados hermanos, capítulo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Tenemos que mantener encendido ese fuego, amén. Fuego del Espíritu en nuestro corazón, así como está ahí escrito en ese banner, esa escritura. El fuego arderá continuamente en el altar. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ese fuego del Señor en su corazón? Aleluya. Ese fuego no se tiene que apagar. Efesios capítulo 1, versículo 10, vamos a leer ahí Amén. Gloria a Dios. ese texto como texto clave y principal. Amén. Se pone de pies. 1:10. Sí, Efesios 1:10. Se pone de pie para meditar la palabra de nuestro Dios en forma reverente. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Leemos entonces la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. dice la palabra del Señor en Efesios 1:10, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, en esta hora le doy gracias por su santa palabra. En esta hora pido, Señor, de su fortaleza, de su bendición, de su unción, la unción santa de su Santo Espíritu para poder ministrar su palabra, Señor Jesús. En esta hora, Señor, que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, que haya fortaleza, perseverancia final al salvo, que haya, Señor, edificación a su pueblo, a su iglesia. Ayúdenos, Señor, a poder percibir, a poder aprender de su palabra y aplicarla a nuestra vida para estar preparados, Señor, en todo momento, en este tiempo que es más exigido que nunca, en un tiempo en que su pueblo será exigido al máximo y que necesitamos, Señor, conocer su palabra, que necesitamos, Señor amado, vivir su palabra para poder, Señor, tener esa bendición de estar en su propósito, en su gracia. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que vayamos allí cerca a Efesios 3:2 y que alguien me lo pueda leer, por favor. Gloria a Jesús. Efesios está ahí, ya que estamos ahí cerca. Que me lo lea algún hermano que lo encuentre primero. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Esa misma palabra que habla ahí, que usa el apóstol, es la misma que usa en Efesios 1:10, donde dice en el 3:2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue concedida para con vosotros. Esa es la misma palabra griega oikonomía, Amén. Gloria que a se Dios. traduce a administración o dispensación, es lo mismo. Entonces venimos, Señor, en una serie de mensajes, un estudio, usted se fija, un estudio bastante amplio, profundo, pero que nos atañe, que nos interesa, que nos importa a nosotros, Amén. porque nos afecta, amén, pero a nosotros nos afecta de manera, de manera positiva, mientras que a otros también les afecta de manera negativa, puesto que no han querido escuchar el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y tenemos como tema, usted sabe, el tema general, la administración de la historia de la salvación. Y esta administración Dios la viene aplicando a través de dispensaciones y a través de decretos, porque Dios tiene consejo. En el consejo Dios tiene planes, y en esos planes también tiene providencia. Desde la eternidad Él tiene planes, pero en el tiempo Él viene aplicando, viene poniendo en práctica, poniendo en marcha su plan a través de dispensaciones y a través de decretos. Entonces, mis amados hermanos, llegábamos nosotros al entendimiento de que una, dispensación, como se entiende en la palabra del Señor,
en un sentido estricto significa la administración de una casa o el gobierno de una casa. Y ya en un sentido amplio, nosotros sabemos que Dios tiene un plan en el cual viene ejecutando esa administración, y esa es a través de una serie de dispensaciones. ¿Se recuerde usted cuáles son esas dispensaciones? La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino de Jesucristo. Gloria a Dios. Son 7 dispensaciones, mis amados hermanos. Habíamos abordado prácticamente ya 5 dispensaciones y estamos en la 6ª, en la número 6, que es la dispensación en la que nosotros vivimos. ¿Cuál es esa, mis amados hermanos? Exacto, la gracia. La dispensación de la gracia. Sí, amén. En su carácter de dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta dispensación se extiende desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Amén. Gloria a Dios. Habíamos abordado algunos ítems en este, digamos, en este punto de la dispensación de la gracia. El primer literal, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Es una gran bendición. Gloria a Dios. Eso está en Juan capítulo 1. Literal B, la gracia requiere una disposición de fe. Gloria sea al Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Amén. La gracia requiere una disposición de fe. Literal C, la gracia requiere una disposición de arrepentimiento. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 18, 19. Y ahora vamos a abordar el literal D. La gracia requiere una disposición de obediencia. Vámonos ahí a Hebreos 5. Hebreos capítulo 5. La gracia requiere una disposición de obediencia. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿Lo encontró? Sí, amén. Gloria a Dios. Lo voy a leer así como lo tengo acá en esta traducción, Reina Valera 1977. Dice, y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos han obedecido el llamado de Dios a la salvación? Amén. Gloria a Dios. Es una gran bendición obedecer al Señor, porque en ello está la salvación. Amén. Fíjense que es algo interesante aquí, donde dice que Cristo, o sea, nuestro Señor, en los días de su carne, o sea, en los días de su, podríamos decir, en los días de su vida física, Él ofreció ruegos a Dios, clamó al Padre Celestial, y dice de que por su piedad, a causa de su piedad, otra dice reverencia, ¿verdad? Él fue oído, fue escuchado. Pero hay algo aquí interesante, que dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Sabe que él, siendo el hijo de Dios, él tenía autoridad, y como tal, él en vez de obedecer, a él le obedecían. O sea, los ángeles, pues, cuando él les daba una orden, o sea, estamos hablando en un tiempo antes de que él viniera a la cruz, antes de que él viniera a nacer como un ser humano, él no estaba acostumbrado a esto de la obediencia del Padre.
pero en esta se sometió completamente a la orden del Padre Celestial. Y aparte que ya tenía un plan y un pacto con el Padre Celestial. Y por eso dice aquí, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. ¿Cómo puede ser que él fue perfeccionado si él era perfecto? Es que lo que pasa es que la obediencia a Dios da perfección. Gloria a Dios. Eso es lo interesante. O sea que le da más santidad. Y él era santo, sí, pero él, toda esa experiencia le dio a él una calidad más grande de santidad. Y lo interesante es que esa calidad de santidad a nosotros nos la transmite a través de su palabra, a través de su espíritu. ¿Sabía usted eso? Amén, gloria a Dios. Abordábamos antes de esta dispensación es que en la ley, lo tremendo, lo duro de la ley era de que en la ley tiene requisitos, y si el hombre fallaba en uno de sus requisitos, entonces era como el equivalente a fallar a todos los demás requisitos, era una cantidad grande. Según algunos eruditos, los mandamientos del Antiguo Testamento son como unos 613, incluyendo la ley de la santidad, que es los 10 mandamientos, la ley civil, la ley ceremonial, o sea que era algo tremendo. Y lo tremendo era de que el pueblo de Dios al Señor le fallaba en todas las áreas. No solo le fallaba en la parte de santidad, sino que también le fallaba en la parte de lo civil y aún en lo ceremonial, porque a veces le ofrecían cosas al Señor que el Señor no le agradaban, porque le ofrecían cosas que pues sí, no todos, pero la mayoría de ellos sí. Pero quien cumplió a la perfección esa ley fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí que se sometió a esa obediencia y fue perfeccionado y vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecen. Otra traducción dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. La obediencia es importante. Amén. Por eso es que cuando el profeta habla en una profecía, el profeta Isaías, ¿verdad? Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿O quién ha obedecido a nuestro mensaje? Hablando del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque oír implica obedecer y actuar conforme a lo que se le ha ordenado. Nosotros aquí que trabajamos pues y obramos bajo órdenes de jefes, nosotros sabemos que hay instrucciones de trabajo, hay reglamentos y lo que el jefe le dice uno tiene que obedecerlo. Porque si no lo obedece entonces tiene consecuencias, le viene la disciplina. Y si no anda listo, pues hasta lo pueden hasta despedir, ¿sí? Entonces, solo el hecho de que ese señor o esa señora tiene un puesto de mando, pues es que hay que obedecerle lo que dice en su trabajo, pues en las órdenes de trabajo. Entonces, si le dice, usted va a tener una orden, le dicen ellos, va a tener overtime mandatory, eso quiere decir, usted va a tener sobretiempo obligado, o sea, no va a ser voluntario. Si le dicen, usted quiere overtime voluntario, o sea, eso le dicen que overtime sobre tiempo voluntario, entonces si quiere va y si no, no. Pero cuando le dicen que es mandatorio, eso es una orden y debe de obedecer. Muy bien, entonces en Dios la ley así se esperaba que fuera el pueblo, que tenía que obedecer. Claro, pero el que ama al Señor procura obedecer, pero el que no ama no obedece. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la fe, el arrepentimiento y la obediencia son requerimientos para la gracia. Es prácticamente, son los requisitos para poder disfrutar de los beneficios de la gracia. Aleluya. Así pues, la gracia de Dios Padre en Jesucristo no solo es necesaria, sino que es la única causa eficiente de nuestra salvación. Sin embargo, también la gracia requiere una respuesta de obediencia por parte del ser humano para recibir sus beneficios: justificación, regeneración, santificación, adopción, reconciliación y glorificación. Hay múltiples beneficios, mis amados hermanos. Y además de esos beneficios, nosotros podemos encontrar que también incluye otros más, como por ejemplo la sanación, la liberación, la restauración. Hay muchas más beneficios, pero en sentido estricto, pues la salvación en sí
hablando de la salvación espiritual, ¿verdad? La salvación espiritual de nuestro ser, entonces abarca estos beneficios según la palabra de Dios y según los eruditos. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, con la gracia de Dios sí se puede obedecer los mandamientos. Sí se puede obedecer. Y usted sabe de que la mayoría de personas descuidan este aspecto de la salvación, la obediencia. Y fíjese que hay veces que son cosas que el Señor le manda a uno a hacer y que son fáciles de hacer, y hay personas que les cuesta obedecerlo. ¿Sí? Les cuesta obedecer un mandamiento. Hijo, quiero que vayas y ores por un fulano, una fulana. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Ve y háblale de mi palabra, entrégale mi mensaje, entrégale mi evangelio a fulano, fulana. Hay algunos que les cuesta y hay algunos que incluso les da vergüenza. ¿Cuánto les da vergüenza predicar el evangelio? No hay que avergonzarse, porque el Señor dice que el que se avergüence de él aquí en la tierra delante de los hombres, él también se va a avergonzar delante de él, ante el Padre, cuando esté allá en el tribunal, cuando usted le esté juzgando. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio que tenemos a un Dios, y el Dios que tenemos es gobernador de todo, es un gran rey. Gloria sea al Señor, y no tiene que usted avergonzarse. Por ejemplo, si usted fuera un hijo o una hija del presidente, un ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que se considera el más grande, el más poderoso de la tierra, bueno, yo pienso que se sentiría dignificado. Tal vez no se sentiría orgulloso, como dicen algunos, porque el orgullo es pecado, pero se sentiría con dignidad, con honor, con privilegio, pues. Entonces, así se tiene que sentir el hijo de Dios, la hija de Dios, con dignidad, con honor. ¿Cuántos se sienten dignos de ser hijos de Dios? Privilegiados. Un gran privilegio, mis amados hermanos. Muy bien. Entonces, hay muchos requerimientos, mis amados hermanos. Obedecer es importante. Por ejemplo, santificarnos es obedecer a la palabra. Y la santificación, pues, es un proceso. Y lo hace Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra. Y cuando uno obedece lo que el Señor le dice. Porque hay hermano o hermana que no le gusta obedecer. Le dice el pastor, por ejemplo, mire, usted tiene que vestir de una mejor manera, porque al Señor no le agrada que usted ande así. Entonces ya la persona ya va como tratando de decir, no, ¿y qué tiene que ver eso? Que no sé qué. Pues tiene que ver con la santidad. Mire, usted tiene que mejorar su vocabulario. Mire, esas malas palabras no tiene que decirlas, porque está, ¿verdad?, en un lugar santo, y afuera también tiene que decir buenas palabras, o sea, un lenguaje que pueda ser agradable, que sea de edificación, etcétera. Solo para dar ejemplos, pues. Y hay personas que no les gusta eso, no les gusta que los corrijan en esos puntos, pero son puntos en los cuales la obediencia cuenta. Amén. Gloria sea al Señor. En este tiempo, el Señor Jesús y su Santo Espíritu le ha ordenado a su pueblo, a sus siervos y siervas, no importa el ministerio, no importa el don, que predique de su venida y de la santidad, porque es lo importante para ser salvo. Y hay muchos que han omitido este mensaje y por eso ya han muerto. Es que el Señor dijo que traía juicio a la casa de Dios, y algunos decían, ¿cómo es posible que va a venir ese juicio? Bueno, es que Dios es el que gobierna, amén, es el juez, y Él puede impartir justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al siguiente literal. Veo que algunos están un poquito cansaditos. No se vaya vamos a hacerla un poco breve esta prédica. Agarre un poquito de fuerza, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos al literal C, los beneficios de la gracia para el creyente. Eso todo lo queremos, ¿verdad? Pero para tener esos beneficios sí, hay requisitos. Amén. ¿Cuáles son esos? Gloria a Dios. Vamos ahí a Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 13. Gloria a Dios. No se preocupe, no vamos a tomarnos mucho tiempo, pero sí quiero abordar este aspecto, este punto importante. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 13. Lo voy a leer ahí, así como lo tengo en esta versión. Dice la palabra del Señor, Efesios 2, 8 en adelante. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, los que sois llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria sea al Señor. Ahí está la bendición para nosotros. Si antes nosotros no participábamos de los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, y antes de esto el apóstol Pablo dice que estábamos aún muertos en delitos y pecados, o sea, en el sentido espiritual, pues separados de Dios. Pero por la gracia de Dios, Dios nos ha levantado y nos ha dignificado y nos ha dado salvación y vida eterna. Muy bien, mis amados hermanos, preste atención, no se vaya a dormir. Gloria a Dios. Por ahí dígale al niño, a la niña, despiértame cuando siento que este hermano no predica tan fuerte como el pastor, sino que es un poquito más tranquilo, más pausado. El pastor ya los estuviera despierto a todos, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Los beneficios reales de la gracia de Dios en Cristo Jesús son los siguientes. Preste atención. 1. Justificación. ¿Qué es eso? Justificación, del griego dikaiosis. Esto es el acto de ser perdonado y declarado justo y acepto delante de Dios. ¡Qué bendición! Por eso es que le cuestionaban al Señor Jesucristo: ¿y con qué autoridad tú perdonas pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, pero si el Señor es Dios, pues Él puede perdonar, tiene autoridad. Y además de eso es el Salvador de Dios, pues. Entonces, justificación es el acto de ser perdonado de los pecados y declarado justo y acepto delante de Dios. El Señor Jesús lo perdona y lo declara justo, y el Padre Celestial lo acepta como justo. Qué bendición. 2. Regeneración, del griego palingenesia. Oígase bien, regeneración del griego palingenesia. Esto es nacer de nuevo espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Nacer de nuevo espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede nacer de nuevo. Ese era el mensaje que no le entendía Nicodemo al Señor Jesús, donde le decía: es necesario nacer de nuevo. Pero le decía que iba a nacer de nuevo del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Hemos nacido de nuevo. Y el Señor, a través de su Espíritu, nos ha dado esa bendición. Número 3. Santificación, del griego agiasmos. Esto es ser purificado del pecado y apartado para el servicio especial de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor nos perdona, también nos purifica. Así es, nos limpia de todo pecado. Por eso dice ahí: si alguno ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él nos limpia, dice, de todo pecado. Pecados cometidos en el pasado son perdonados, pecados cometidos en el presente son perdonados. Y si más adelante puede tropezar alguien y se arrepiente de corazón, el Señor perdona, pues, gloria a Dios. Entonces, santificación, esto es ser purificado del pecado y apartado para el servicio especial de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro: vosotros sois, dice, ¿qué dice? Una nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje, dice. Así dice, ¿verdad? Vosotros sois, dice, un linaje santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no somos cualquier cosa, en otras palabras, somos pueblo de Dios. Amén. Somos un pueblo especial, apartado para el servicio especial de Dios. Esto de estar en la casa de Dios es servicio especial a Dios, porque el Señor quiere que nosotros le demos culto a Él, adoración a Él. Por eso es que cuando sacó a Israel, le dijo el Señor, el Padre Yahvé, que iban a servirle allá en el desierto, y el servicio era que ellos le iban a adorar. Amén. Le iban a dar adoración, pero algunos entendieron al revés las cosas y terminaron no adorando al Creador, sino que a una criatura. Y lo peor es que a una imagen de una criatura, usted sabe, y se llevaron un juicio previo terrible por ahí. Muy bien, entonces nosotros, mis amados hermanos, en la santificación somos purificados del pecado y apartados para el servicio especial de Dios.
4. Adopción, del griego iotesia. Esto es ser puesto como un hijo en la familia de Dios. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Adopción, esto es ser puesto como un hijo o hija en la familia de Dios. Gloria a Dios. Antes de ser salvos, nosotros no éramos hijos de Dios. ¿Qué éramos? Éramos criatura, creación de Dios. Pero cuando ya llegamos a la familia por adopción, llegamos a ser puestos como hijos en la familia de Dios. Por generación solo hay un hijo, el Señor Jesucristo, usted sabe, el unigénito del Padre. Pero por adopción, nosotros somos hijos de Dios. Ahí entramos. Y es una gran dignidad ser hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el que no es hijo de Dios, dice la palabra del Señor, que el que practica el pecado es del diablo. Sí. Y eso está duro, ¿verdad? Sí. Y el enemigo, lo duro es que lo reclama ante el Padre Celestial, que se los quiere llevar para un lugar de castigo llamado Averno o infierno. Amén. Entonces, ese cometido del enemigo anda en una gran cantidad de gente. Sí. Corrigiendo un dato que di en una oportunidad, recuerdo yo, digo, no son 8,000 las personas, 8 millones, sino que son 8 billones. Y eso de billones equivale a 8,000 millones. Y ya está sobrepasando esa población mundial. 8,000 millones de almas y más. Porque las personas siguen reproduciéndose, etcétera, en este mundo. Y de todos esos, ¿cuántos son hijos de Dios? Pues solo el Señor sabrá. En este momento va Sí. un poquitito por ahí. Sí. Y la gran cantidad de gente, el que anda en living la vida loca, no son hijos de Dios, no pertenecen a la familia de Dios, aunque Dios los ama y los llama a su gracia, a su salvación, pero como ellos dicen, no quiero, No, dice. El hermano o la hermana le dice al amigo o la amiga, vamos a la iglesia, pues, y dicen, bueno, tal vez otro día, tal vez en otra oportunidad o más adelante, o solo le dicen a uno gracias. El que es amable y el que no es amable se enoja también. Sí, es cierto. Pero no quieren pertenecer a la familia de Dios, y la familia de Dios es una gran bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Número 5, reconciliación, del griego katalage. Reconciliación del griego katalage. Esto es cambiar la enemistad por una relación de paz y armonía con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Antes de Dios. ser salvos éramos enemigos de Dios. Eso dice la palabra. Sí, Efesios. Y ahora ha cambiado la posición. Nosotros tenemos Ya ven. cambiar la enemistad por una relación de paz y armonía con Dios. Es una gran bendición. Gloria a Dios, aleluya. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dice, nos dio la paz con la sangre de su cruz, haciendo la paz por medio de la sangre de Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo hizo la paz entre Dios el Padre y nosotros, porque necesitamos ser puestos en una posición correcta con Dios. Amén. 6. Glorificación, del griego dosaxtai. Esto es transformar el cuerpo físico a una condición incorruptible e inmortal. ¿Dónde va a suceder esto? En el arrebatamiento. Aleluya. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento? Amén. Ese arrebatamiento, mis amados hermanos, está cerquísima, está a punto de darse. Es lo que meditamos al otro momento antes de esto. Entonces, mis amados hermanos, tenemos muchos beneficios de la gracia de Dios. Para disfrutar esos beneficios, ustedes saben, se requiere de el asentimiento del albedrío libre. Se requiere del consentimiento de la voluntad libre del hombre. Porque el Señor llama a su gracia y su gloria y no exige a nadie, no impone su gracia a nadie. Quiere que el hombre dé respuesta de fe, de arrepentimiento, de obediencia, Aleluya. para disfrutar de estos beneficios. Y estos beneficios son beneficios que son para toda la eternidad. Gloria sea al Señor. Una gran dignidad, Gloria a una Dios. gran bendición. Por eso usted no se avergüence del Evangelio. El apóstol Pablo así decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted le diga a usted, un cristiano o una cristiana, por gracia de Dios, diga usted, y usted también puede serlo si usted quiere. Entonces, esa es la bendición. Muchos no quieren aquí en esta vida, y quieren cuando ya han pasado a la eternidad, cuando ya Dios el Padre ha establecido el juicio previo, y ahí ya no se puede, porque claro, es bien fácil cuando ya está en el infierno.
Que allá las almas, dice el Dios mismo, el Señor mismo dice que allá le piden perdón. Sí. Pero dice que no puede hacer nada por ellos porque el Padre Celestial estableció su juicio contra ellos. Y en ese juicio se hallarán culpables y bueno, lamentablemente no se reconciliaron con Dios, ¿verdad? No pudieron obtener esos beneficios que ahora en esta dispensación de la gracia lo tenemos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Lo tremendo es que esta dispensación se está terminando. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos creen en que esa dispensación se está terminando? Amén. Amén. Se está terminando, mis amados hermanos. Entonces lo meditábamos al principio, de cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Allí terminó la dispensación de la ley, la dispensación legal, y el Señor cumplió. Por eso es que el Señor dice: consumado es, completo es, la obra está hecha. Aleluya. Y abrió la dispensación de la gracia. Aleluya. Allí empieza la dispensación de la gracia. Y desde que Él muere en la cruz del Calvario y desciende el Espíritu Santo y funda la iglesia en Pentecostés, hasta el 2029 van a cuadrar los 2000 años de dispensación de gracia. El año 29, según los eruditos, en abril del año 29 murió nuestro Señor Cristo. Algunos dan otras fechas, algunos dan el 30. Sin embargo, allí andan entre el 29 y el 30 después de Cristo. Y el 2029, el 2030 cuadrarían los 2000 años de dispensación de gracia. Y después de eso va un cambio de era. Viene a completarse una semana, que es la semana 70. Y después de eso viene el milenio. Es la última dispensación que, según se entiende, ¿verdad? Puede ser que Dios, ¿verdad?, lo planificó todo así porque Él trabajó en 6 días. Y al séptimo día Él descansó de la obra en la creación, ¿se acuerda usted? Amén. Entonces en este tiempo Dios viene cultivando y trabajando para la salvación de las almas. Y luego en el milenio va a atar al demonio, o sea, al diablo lo va a atar, y a los demonios en el averno, ahí en el abismo, para que no causen problemas aquí en la tierra. Y Dios va a tener paz, y su pueblo va a tener paz, en el sentido de que no va a haber guerra contra el diablo. Un milenio, ese es el día de descanso de Dios. Y ya después del milenio se viene el juicio final, y después del juicio final el estado eterno completo para los salvos, estado eterno completo para los perdidos. Así es que es una gran bendición estar en ¿qué? En la dispensación de la gracia y aprovecharla. Por eso es que usted no tenga, digamos, eso de que alguien le pueda decir: ¿y vos qué haces ahí en la iglesia? Bueno, voy a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque estoy agradecido, así de simple, porque quiero adorarle, quiero servirle. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vivimos en el mejor tiempo, y lo más lindo es que estamos a tiempo de que se cierre esta dispensación, pero se cierre con el arrebatamiento, con el rapto. Amén. Y todos tenemos que estar preparados para eso. Hasta los niños tienen que estar preparados, porque hay de aquel que se quede. No será nada sencillo. Incluso puede que algunos no lleguen a ese punto, porque si se fija, el Señor antes del arrebatamiento también está trayendo su juicio ya de manera anticipada, para poder preparar a su pueblo. Así es que nosotros estamos en un buen tiempo, y todo esfuerzo que se haga de corazón, todo esfuerzo que se haga porque usted quiere agradar a Dios, todo esfuerzo que se haga porque usted ama al pueblo de Dios, ama al amigo, ama al hermano, la hermana, etcétera, a la amiga o al amigo, todo esfuerzo es compensado por Dios en el tribunal. Amén. El tribunal después del milenio. Más adelante veremos eso nosotros. Allí el Señor va a compensar cada esfuerzo que nosotros hicimos. Y el Señor tiene anotado todo, ¿sabía usted? Él tiene anotado si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si vigilamos, si venimos al culto, cuánto tiempo venimos al culto. Recuerdo yo que allá en El Salvador, bien cabal, me tenía bien anotado que solo una vez iba a la iglesia yo. Y solo el domingo. Y bien cabalito, que tiene bien detalladito todo. Pero cuando menos él, es aceptable que cuando menos un día uno vaya a su casa. Sí, de verdad, así de, fíjese cómo es de bendecida la dispensación de gracia, que el Señor así nos tiene gran misericordia, pues. En la dispensación de la ley, si le faltaba el día sábado o algo por ahí le iba entonces la disciplina, y algunos murieron por infringir algún mandamiento de Dios. Amén. Imagínense ustedes, pero en la dispensación de la gracia no. Por eso es que hay mucha gente de que
Pues sí, agarra la gracia de Dios es de libertinaje. Se aprovecha. Pero ahí está el problema, porque ahí en vez de estar en la gracia, pues se puede caer de la gracia, puede estar en desgracia. O sea, desgracia es que ya no tiene gracia, ¿verdad? Tiene gracia. Pero nosotros estamos en la gracia y procuremos mantenernos ahí, mis amados hermanos, porque el momento, el tiempo, el arrebatamiento está cerca. Esto lo dice su palabra, esto lo dice su Espíritu Santo y lo dice todas las señales que están viniendo. El reloj profético de Dios, usted sabe, es Israel. Y Israel se están agitando las aguas, se están agitando y se está poniendo turbulento todo, se está poniendo violento todo. Los enemigos de Israel se están conspirando, como dice el Salmo 83, y está prácticamente a punto de darse grandes eventos proféticos. Y en esos grandes eventos proféticos es donde vienen los grandes cambios. Y en eso es donde nosotros tenemos que estar preparados, porque el Señor va a levantar a su pueblo cuando haya una introducción de la aflicción que Él trae a la tierra para poder ganar la multitud vestida de ropa blanca. Así es que, mis amados hermanos, aprovechemos cada instante, cada momento de acercarnos a Dios. Aprovechemos cada instante, cada momento, incluso de evangelizar a las almas, de invitar a los amigos, a las amigas. Nosotros hemos invitado a muchos hermanos a que vengan a esta casa, a que se edifiquen, a que puedan incluso obrar y trabajar, pero ellos se han acomodado en otros lugares. Y bueno, es decisión de ellos o de ella, allá está en ellos. Pero aquí lo que nosotros sabemos es que Dios nos gobierna. Mientras el Señor nos gobierne, estamos bien protegidos. Amén. Amén. Y así es que estamos en esa bendición y les insto en el nombre del Señor Jesucristo que sigamos perseverando en fe, en arrepentimiento, en obediencia y cultivándonos cada día más, Gloria a Dios. santificándonos cada día más para poder siempre estar preparados para cualquier situación, para cualquier cosa. Nosotros estamos disponibles para el servicio de Dios, porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos y Él va a compensar este servicio. Ya estamos salvos, gloria a Dios, pero procuremos también tener galardones, tener dones delante de Él, o sea, regalo, obsequio, además de la salvación, porque el Señor cuenta de que hay algunos que han sido salvos así, dice Él, raspaditos, dice Él. A una hermana así le dijo que iba a ser salva así, raspadita, le dijo, apenitas, pero no iba a tener más de la salvación, que era compensación, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos tener más, un poquito más, ¿verdad?, de la salvación, pues trabajemos para el Señor, pero hagámoslo siempre para gloria de Él y para, ¿cómo se llama?, por amor a Él. Así es, porque esa es la clave para estar bendecido. Así que los dejo, mis amados hermanos, con esta bendición. Espero que pues no se haya sofocado, no se haya cansado tanto. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Gloria. Pero